Recuerden que desde este momento ustedes deben adquirir una actitud de maestros. Por favor. No importa si usted es adorador, no importa si usted es de danzas, si usted de pronto solamente ejerce algún tipo de liderazgo, si usted es una oveja, no importa. Desde este momento usted tiene que ya empezar a pensar como una persona que va a transmitir el contenido, pero el contenido correcto, desde el fundamento correcto, desde la posición correcta, porque durante muchos años se ha confesado el nombre de Jesús y se ha enseñado de muchas maneras a Jesús, de muchas formas, y por eso en Mateo 16:16, alguien que me lo lea, Yuri, por favor, lee Mateo 16:16, vamos a leer la confesión, ¿qué dice? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy bien, ahora, alguien más que me lea, por favor, Apocalipsis, capítulo 2, versículo 1 al 3. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 3. Todos deben tener sus Biblias y todos deben tener sus apuntes. Les recomiendo que, como estamos tomando ya todas las clases como van en orden, por eso mi esposa continuó las clases. Si se dieron cuenta que ella le dio la continuidad a las clases, toda clase que ustedes van a tomar es parte de lo que nos va a llevar a la conclusión perfecta. ¿Amén? Entonces, ¿quién va a leer, por favor? Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 3. Amén, mi pastor. Léelo, por favor. Apocalipsis capítulo 2 del 1 al 3 dice: escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Ok, muy bien. Digan conmigo, y han trabajado por amor de mi nombre. Y han trabajado por amor a mi nombre. Ok, ahora vamos a ir al libro de Mateo y vamos a leer, espérenme un momentico, Mateo capítulo 7, versículo 21. Entonces, estamos empezando desde la base. Mateo 16:16, dijo Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Fuimos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 3, y allí dice: han trabajado arduamente por amor de mi nombre. Pero vamos a leer ahora Mateo capítulo 7, versículo 21, y vamos a hacer un enlace entre todos estos versículos para llegar a una conclusión. Vamos a leerlo todos juntos. Dice: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces yo quiero que usted haga en este momento un análisis en su mente de todas las iglesias que usted ha podido conocer en su vida, en su caminar, en su camino de piedad. Y usted medite cuántos milagros han sucedido, medite cuántas profecías quizás has escuchado y en todos los procesos que ha vivido. Ahora, imagínense las iglesias llegar a un momento donde sus líderes espirituales que hacían milagros, que profetizaban, que hacían milagros y que profetizaban,
que trabajaban arduamente por amor de su nombre. Acuérdense de Apocalipsis capítulo 2. Que trabajaban arduamente por amor de su nombre, que tenían inclusive discernimiento para identificar a los verdaderos apóstoles y a los falsos apóstoles, a los verdaderos pastores y a los falsos pastores, a los verdaderos adoradores y a los falsos adoradores. Imagínense en eso. Imagínense ese pensamiento así global de todas estas iglesias y que al final, escuchen esto, y que al final lleguen a presentarse delante de Dios y Dios les diga estas palabras: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué les decía esto? Dice en el versículo 21, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Solamente el que hace la voluntad del Padre que está en los cielos es el que se va a presentar un día delante de Dios y Dios le va a decir, ven para acá, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, ven a la morada de tu Señor. Ahora, quiero hacer esta pregunta. ¿Quiénes son esos que hacen la voluntad de Dios y quiénes son los que no hacen la voluntad de Dios? Por favor, alguien que me responda. Perdón la pregunta, pastor, no la entendí. ¿Quiénes son esos que hacen la voluntad de Dios y quiénes son los que no hacen la voluntad de Dios? O sea, la categoría de los que hacen la voluntad de Dios, ¿qué es lo que están haciendo? Y los que no hacen la voluntad de Dios, ¿qué es lo que no están haciendo? Por favor, alguien que me responda. Yo, pastor. Pues para mí pienso, debido a las clases que hemos tomado, yo creo que son los verdaderos discípulos los que hacen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? Pues ganar almas para Cristo. Ok. Ok, muy bien. ¿Alguien más quiere responder? Bueno, muy bien. Sigo entonces. Es muy sencillo saber cuál es la voluntad de Dios. Pero así como es de sencillo, es muy fácil desviarse también. Es muy fácil desviarse hacia el mundo de la profecía, hacia el mundo de los milagros, hacia el mundo del fuego. Y se lo puedo decir porque ya hemos visto a muchos pastores que han pasado por los entrenamientos y vuelven otra vez a vivir su misma vida y con la misma gritadera y con las mismas cosas y no se parecen en nada a Cristo, no predican el mensaje de Cristo realmente. Entonces uno puede ver cómo Satanás engaña aún a los pastores. Y por eso el Señor Jesús aquí está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Entonces, el verdadero hombre de Dios y la verdadera mujer de Dios no son aquellos que hacen milagros, no son aquellos que hacen prodigios, no son aquellos que sanan a los enfermos. Oye, hasta Satanás está sanando enfermos y Satanás también está manifestando dentro de su poder limitado, está así haciendo muchas cosas. ¿Cuáles son realmente los verdaderos hombres y mujeres de Dios? Los verdaderos discípulos de Cristo. ¿Cómo los puedo identificar? Están haciendo lo que el Señor Jesucristo hacía. Esos son los verdaderos discípulos. Ser verdadero discípulo no es un punto solamente de yo pararme en un púlpito a adorar, a cantar, a tocar un instrumento. Ser verdadero discípulo no es meterme yo a la iglesia a limpiar y adornar la iglesia. Ser verdadero discípulo no es yo manejar el sonido o cosas así. Ser verdadero discípulo no es solamente danzar o manejar un computador. Ser verdadero discípulo no es diezmar solamente. Entonces, el verdadero discípulo es aquel que tiene realmente la confesión correcta. La confesión correcta. La confesión correcta. Amén. La confesión correcta. Entonces, algunos trabajan solamente por amor al nombre. Por eso dice,
Ustedes hacen todo esto por amor de mi nombre. Lo leímos ahorita en Apocalipsis capítulo 2, versículo 1 al 3. Trabajan arduamente por amor de mi nombre. Hacen esto por amor de mi nombre. Tienen discernimiento por amor de mi nombre, pero han perdido su primer amor. ¿Y cuál fue el primer amor y el más grande amor y el más infinito amor que Dios manifestó hacia la raza humana y hacia los pecadores? En que no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces nosotros debemos alinearnos en la misma dirección con Cristo. Por ejemplo, ¿cómo yo puedo saber si alguien es un verdadero discípulo? ¿Cómo yo puedo distinguir un discípulo de la multitud? Un discípulo es aquel que lleva el deseo de Dios en su corazón, el deseo de Dios. Y ese deseo arde constantemente. Y ese deseo lo lleva a hacer lo que Jesucristo hizo. ¿Qué hacía Jesús? Él les predicaba acerca del reino de los cielos. Él les predicaba acerca de lo que él tenía que padecer. Pero él siempre estaba buscando a las personas. Entonces, un verdadero discípulo es aquel que siempre tiene el deseo y la confesión correcta. No es solamente decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Porque eso lo puede decir cualquiera, e inclusive se puede volver algo fluvial, algo como que constantemente, tú eres el Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. La confesión es muy importante. Porque si no resultamos haciendo todo como los fariseos. Lo material, lo visual, pero nada de lo que Cristo hizo. Entonces resultamos en discusiones y en problemas y en situaciones que no deberíamos estar. Y quiero que presten mucha atención a esto. ¿Quién es Jesús? Mateo 16, 16, y respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto fue lo que respondió Pedro. Ahora, ¿Pedro respondió bien? ¿Sí o no? ¿Quién dice sí? A ver, muevan la cabeza o digan así o hagan así. Ok, mi hermana Jacqueline dice que sí. Ok, muy bien. El fundamento de Pedro, donde él respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿fue un fundamento correcto o incorrecto? Correcto, dice mi hermana. Jamie también dice correcto. Mafe también dice correcto. Bueno, la mayoría dicen correctos. Bueno, aquí es donde tenemos que poner mucha atención a esto. Y quiero que vayamos ahí mismo a Mateo capítulo 16. Mis hermanos, las clases nunca van a ser las mismas, aunque parezcan las mismas. Métanse en eso en la cabeza, por favor. Mateo 16, 16. Vamos a leerlo todos, la confesión. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. La confesión fue correcta. La confesión fue correcta. Del versículo 17 dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Pedro, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo a ti, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Empezó a recibir todas las bendiciones, se abrieron todas las puertas para Pedro a nivel ministerial, a nivel económico, a nivel familiar. En todas las áreas se le abrieron las puertas. Ahora dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Es decir, le estaba dando la llave para salvar la vida de las personas. Mira lo que está haciendo aquí. Le está entregando la llave para la evangelización, para que salve las personas de la misma manera que Jesucristo lo hacía. Le dijo, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y le da la autoridad para atraer lo que está en el cielo a la tierra, para atar y desatar. Y dice, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Miren esa autoridad. Y después le dice en el versículo 20, entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Entonces, la confesión de Pedro estuvo correcta porque fue revelada por el Padre. Presten mucha atención a esto. Fue revelada por el Padre. La confesión de Cristo
fue correcta porque como Dios lo ayudó a Pedro a que volviera a su estado original. Pero el fundamento de Pedro era incorrecto. No era correcto. El fundamento de Pedro era correcto. Entonces Pedro estaba diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Padre le estaba revelando todas estas cosas, pero su fundamento era incorrecto. Y vamos a verlo por qué. Porque ustedes pensarán, mira, no era correcto porque confesó correctamente. No, la confesión fue correcta, pero el fundamento no. La vida de Pedro hablaba de una manera muy diferente. Miremos, por ejemplo, el versículo 21, donde el Señor le habla de la voluntad del Padre. Recuerden Mateo capítulo 7, versículo 28. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, Pedro confiesa a Cristo, pero empieza a negar la voluntad del Padre. Miren esto, el versículo 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ahora dice, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo, Señor, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahora entienden por qué Pedro, su fundamento era incorrecto, más la confesión era correcta. Entonces, nosotros tenemos que mirar qué fundamento tenemos realmente. Porque podemos estar confesando a Cristo, confesando a Cristo, confesando a Cristo desde un fundamento incorrecto. Siempre hay personas que están confesando a Cristo. Oh, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Oh, sano en el nombre de Jesús. Oh, esto en el nombre de Jesús. Pero no hacen la voluntad del Padre. No hacen la voluntad del Padre. Tú puedes estar diciendo, oh, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. Vas en tu negocio, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. Estás en tu trabajo, Jesús es el Cristo, pero no haces la voluntad del Padre. Todo lo contrario, te opones a la voluntad del Padre. ¿Estamos aquí todos? Por favor, no quiero que nada los desconcentre. Tienen que estar con mucha consagración. Entonces, ¿por qué Pedro le decía al Señor, Señor, no te vayas a morir, no puedes tú pasar algo así? Porque a Pedro le interesaban más las cosas terrenales que las cosas celestiales. Por eso el Señor Jesucristo le dijo muy claramente, le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. Mire, el mismo Pedro estaba dejándose utilizar por Satanás para hacer tropiezo. Dice, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces, asimismo, muchas personas están confesando a Cristo, muchas personas están parando en un púlpito a confesar a Cristo, a predicar la palabra, pero su fundamento es terrenal. Su fundamento es material. Están más preocupados por las cosas materiales y por las cosas de este mundo, que asimismo se vuelve la confesión, se vuelve improductiva. Y esto es real, mis hermanos, porque yo también lo he vivido. Me pongo como ejemplo, el primero, me pongo ahí de primer lugar para que si quieren me agarren la piedra. Pero aún si agarran la piedra, también estarían dando la confesión incorrecta. Estamos aquí todos, por favor, los estoy mirando. No quiero que haya distracciones, por favor. Todos concentrados fielmente. Estamos hablando del mensaje más importante, el mensaje de la confesión. Acuérdense lo que acaba de decirle Jesús a Pedro. Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. No busca las cosas de Dios, sino las de los hombres. Entonces, ¿por qué Pedro hacía su confesión incorrectamente? Porque su fundamento era incorrecto. Pedro, con todos los apóstoles, ellos esperaban a un gobierno terrenal. Presten mucha atención aquí. Esperaban un gobierno terrenal. Esperaban que el Mesías, el que él estaba declarando, el Cristo, el ungido,
venía a la tierra a quedarse como rey terrenal. Y creían que este Mesías que venía a la tierra los iba a liberar del imperio romano, que los tenía subyugados. Entonces ellos querían que Jesús los liberara del imperio romano. Entonces cuando Jesús le dice a Pedro, yo tengo que morir, entonces Pedro inmediatamente piensa, no, pero entonces, no, tú no puedes morir, que esto no te acontezca. ¿Por qué? Porque ellos querían, era un gobierno terrenal. Porque Pedro estaba haciendo su confesión desde una plataforma terrenal. Ah, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Sí, eso se lo reveló el Padre. Pero él en ese momento no estaba pensando en un gobierno celestial. Él estaba pensando en un gobierno terrenal. Ah, tú eres el que nos vas a liberar del imperio romano. ¡Qué maravilloso! Tú eres el que nos vas a restaurar la economía, tú eres el que nos vas a dar puestos importantes, tú eres el que, mejor dicho, aquí vas a acabar con la pobreza y con todas esas cosas. Entonces, todo lo que ellos estaban pensando era terrenal. Y muchos, aunque llegan a la conclusión de que Jesús es el Cristo, su fundamento sigue siendo terrenal. Porque no buscan la voluntad del Padre, sino que buscan su propia voluntad. Buscan sus propios deseos. Buscan sus propias formas. Buscan sus propios intereses. Por eso Pedro le dijo al Señor, Señor, nosotros lo hemos dejado todo. ¿Y a nosotros qué nos corresponde? ¿Qué nos vas a dar por haber dejado todo lo que dejamos para seguirte? Entonces, así mismo están muchas personas hoy. Hacen reclamos. Hacen reclamos. Señor, tú pusiste a mi pastor en esta iglesia y no estoy viendo a mi pastor en esta iglesia. ¿Dónde estará? ¿Por qué no está volviendo a la iglesia? ¿Por qué no está al tanto de la iglesia? Una persona así es una persona que realmente no está confesando a Cristo correctamente, porque Cristo está allí en la iglesia con ustedes. ¿Estamos aquí todos? Señor, yo ahora predico la palabra, pero yo no sé, no me pagan, no recibo nada. Señor, yo toco los instrumentos, pero no veo que algo para mí, no me han dado nada. Señor, llevo mucho tiempo esperando que me den este puesto dentro de la iglesia y pusieron a otro y a mí no me pusieron. Qué injustos son. Yo llevo más tiempo que esta persona, pero a esta persona le dieron mayor responsabilidad. Qué injustos son. Entonces, siempre, a veces se está haciendo una confesión, pero denme algo a cambio. Denme algo a cambio. Ah, yo voy allá, pero denme algo a cambio. Yo hago ese viaje, pero denme algo a cambio. Si no me da algo a cambio, no voy. Si no me da para esto, para esto, para esto y para esto y para esto, no voy, no lo acompaño. Que vaya otro. Eso es una confesión correcta. ¿Estamos aquí todos? Habían dos de los discípulos de Jesús, hijos de una mujer. Y la mujer se acerca allí al Señor Jesucristo y le dice, Señor, deja que que mis dos hijos se sienten uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces el Señor Jesús le dice, no está en mi derecho dar el lugar a las personas, eso le corresponde a mi Padre. Entonces esta mujer estaba buscando allí donde estaba Cristo, estaba buscando el beneficio para sus hijos. Y hay muchas personas también que hacen estas cosas. Están buscando solamente dentro de un lugar el beneficio para sus hijos, que cambien la vida de sus hijos, que la vida de sus hijos se restaure, que la vida de sus hijos tenga buenas posiciones, pero ellas mismas no quieren entrar tampoco. Y ellas mismas solamente quieren lo mejor para sus hijos sin pensar en los demás. Y eso es algo también muy incorrecto y es una confesión muy incorrecta. Los discípulos del Señor Jesucristo también estaban entre ellos peleándose entre quién de ellos sería el primero, quién de ellos sería el mayor. Y se peleaban entre ellos y discutían. Y allí estaba Pedro y estaban todos diciendo, no, a mí me toca este lugar, a mí me corresponde este lugar, este es mi lugar. Ay, ¿qué hubiera pasado si le hubieran quitado algún lugar a alguno? ¿Cómo se hubieran puesto?
¿Cómo hubieran reaccionado? ¿Qué pasaría si en este momento yo llegara allá a Bogotá y le digo a Marlon, Marlon, qué pena, pero ya no vas a ser líder de alabanza y adoración, solamente vas a seguir a otra persona que va a hacer esto y esto? ¿Qué pasaría? ¿Cómo reaccionaría ese corazón realmente? ¿Cómo reaccionaría? ¿Cómo se sentiría? Uy, no, pero yo todo lo que he trabajado, estoy dando un ejemplo, no estoy diciendo que Marlon sea así, pero puede que reaccione y diga, no, pero ¿cómo así? Le he metido con fuerza a esto y soñado con esto y ahora me van a bajar de mi lugar. ¿Qué pasaría si llego a la iglesia y le digo al Pastor Jairo, qué pena, ya no vas a estar a cargo de esto y esto, te vas a hacer esto desde ahora en adelante, va a ser tu posición? Y el Pastor Jairo va a decir, no, pero espera un momentico, pero es que yo he sido fiel. ¿Pero a quién? A mí me han dicho un día, usted es representante para Sudamérica. Otro día me dijeron, usted es presidente para Sudamérica. Otro día me dijeron, usted es director de misiones de Sudamérica. Y otro día no me dijeron nada, ya no sé ni qué soy. Pero aquí sigo. Porque ¿a quién sigo? A Cristo. Entonces, mi confesión no está siendo una confesión material, ni una confesión posicional. No está haciendo de eso. Entonces, una confesión incorrecta también es sentir envidia por los hermanos. Hay una escritura que dice que habían unos discípulos, unas personas que estaban predicando lo que el Señor Jesucristo hablaba. Mírenme aquí, por favor. Estaban predicando lo que el Señor Jesucristo hablaba. Y entonces los discípulos sintieron así en su corazón cosas y le dijeron, maestro, miren esto, están predicando ahí en tu nombre. ¿Qué hacemos? ¿Los detenemos o qué? ¿Los paramos? Y el maestro les dijo, no, déjenlos. Si no están en contra de nosotros es porque están con nosotros. Entonces déjenlos. Déjenlos. Entonces nosotros tendemos a tener actitudes de, uy, no, usted no puede hacer eso, usted no puede hacer eso, usted no puede hacer eso. Hay que tener mucho cuidado con eso también. ¿Estamos aquí todos? Por ejemplo, después de que el Señor Jesucristo resucita y va y los busca y les hace un asado de pescado y están pasando un tiempo bien delicioso, un tiempo bien rico, ¿sí? Resulta que viene el discípulo que Jesús amaba y se acuesta en el hombro del Señor Jesucristo. Y ahí está acariciándolo. Está acariciando la cabeza, pues todo consentido el Juan, el discípulo que el Señor amaba. Y entonces Pedro se queda mirándolo así. Y le dice al Señor Jesucristo, maestro, ¿y este qué? Imagínense la envidia que se le estaba manifestando a Pedro por su maestro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer que las personas se acerquen a Cristo cuando quizás nosotros mismos no permitimos que ellos crezcan o que ellos se acerquen? Por ejemplo, en mi lugar, soy un maestro para la evangelización mundial, pero mi fundamento tiene que ser el fundamento de Cristo, porque si no, entonces yo no voy a querer que ninguno de ustedes se levante como maestros para la evangelización mundial, sino que siempre los voy a querer tener por debajo mío. Y eso no debe ser así. Mi deber es que ustedes se conviertan en esos discípulos para vida o para muerte. ¿Me estoy haciendo entender? Ese debe ser mi deber. Pero Pedro estaba diciéndole al Señor, maestro, ¿y este qué? ¿Este qué hay? ¿Qué es esa, vamos a decirlo así en términos colombianos, con mucho respeto? ¿Y qué es esa lambedera ahí, recostándosele ahí en su hombro? Y, ¿este tipo tiene alguna intención o qué? ¿Quiere pedirle algo? No, no. Entonces no pensemos de esa manera. No pensemos de esa manera. Porque siempre estamos pensando incorrectamente. Incorrectamente. Mire, cuando nosotros pensamos incorrectamente, una caricia puede ser malinterpretada por otra persona. Un acercamiento puede ser malinterpretado por otra persona. Una palabra en el púlpito puede ser malinterpretado por otra persona. Una acción puede ser malinterpretada por otra persona. ¿Por qué? Porque siempre tendemos a juzgar desde el punto de vista de lo que yo sé, de lo que a mí me parece, y no podemos ser así. Deben tener mucho cuidado con esto. Ni aún yo soy así.
Miren, les voy a decir una cosa. El pastor Lee, él cree que el Señor Jesucristo viene a la mitad de los 3 años y medio de Daniel. Nosotros creemos que viene al principio de los primeros 3 años y medio. Y hay otro pastor que cree que viene al final de los 7 años. Y créanme que tiene más congruencia, tiene más soporte y más apoyo la definición del pastor Lee, que viene a la mitad. Y es increíble. Pero uno disfruta esto y uno disfruta escuchándolo también al otro. Total, si viene al principio, si viene a la mitad o si viene al final, igual. Tenemos que hacer la obra de Dios. Tenemos que hacer su voluntad. Tenemos que hacer lo que Él nos envió a hacer. Todo esto son posturas. Pero entonces, imagínense yo poniéndome a decirle al pastor, no, pastor, qué pena con usted, pero a mí no me parece eso. No. No venga a enredarme ahorita el hilo, ni la teología que yo ya he recibido, porque eso no puede ser así. No, todo lo contrario. Oirá el sabio y aumentará el saber. Pero para yo tener para yo tener esta confesión correcta de oirá el sabio y aumentará el saber, yo tengo que tener una plataforma de humildad de decir, espera un momentico, ¿por qué dijo esto? ¿En qué forma lo dijo? ¿Para qué lo dijo? Bueno, yo no lo había visto de esta manera también. Wow, gracias, mi Señor, por esto que me estás entregando. Gracias. Gracias porque me estás añadiendo más sabiduría. Ahora entiendo un punto de vista diferente. Wow, gracias, Señor. Esto es bueno, mis hermanos. Es la sabiduría de Dios. ¿Estamos aquí todos? Entonces, ¿cuál es el Jesús incorrecto? ¿Cuál es el Jesús incorrecto? ¿Y cuál es la confesión incorrecta? Mateo 16, 13 al 14. Leámoslo todos juntos. Mateo 16, 13 al 14. Vamos a leerlo. A ver, leámoslo, dice versículo 13 y 14. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Entonces las personas empezaban a confesar. Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Entonces miren lo que estaban confesando estas personas que seguían a Jesús. Estaban teniendo confesiones incorrectas. Ahora, ellos dijeron Juan representa un movimiento social, un movimiento de justicia. Por eso cuando Jesús vino allí a las aguas, le dijo a Juan, es necesario que cumplamos toda justicia. Entonces, el movimiento de Juan era un movimiento de justicia, ¿sí? Era un movimiento social. El movimiento de Elías era un movimiento de misticismo. Era un movimiento carismático, es lo que representa hoy el misticismo y lo carismático. Entonces la gente quiere sentir es fuego, quiere sentir es que la piel se le erice y quiere sentir que, uy, no, esto tiene que ser súper chévere, porque si no es chévere, entonces aquí no está Cristo. No sé si me estoy haciendo entender. Porque es que estar con Cristo es súper chévere. Si tú no estás pasando chévere con Cristo, quiere decir que entonces no estás en Cristo. Entonces se vuelve un movimiento de misticismo acompañado con una vida carismática incorrecta. Sí, el carisma es bueno, pero sabiéndolo direccionar conforme al fundamento de Cristo. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, ojo ahí, hay un carisma que es incorrecto. Hay un carisma que te dice que todo va a estar bien, y allá resultó Pedro siendo crucificado. Hay un carisma que te dice todo va a estar bien, no te va a pasar absolutamente nada, porque la vida en Cristo es súper chévere. Allá estaba Pablo preso también como un exiliado político. Allá estaba Juan también, que lo metieron allí a una caldera de aceite, después lo metieron allá a una mazmorra en la isla de Pasmos. Entonces, el movimiento carismático lo que hace con sus enseñanzas incorrectas es lastimar el corazón de las personas. ¿Por qué? Porque nunca los preparan realmente para cuando vienen los tiempos difíciles. Entonces, cuando vienen los tiempos difíciles, las personas empiezan a levantarse contra Dios y empiezan a decir, no, pero espere un momento, a mí me dieron una palabra una vez, me dieron una profecía, ¿y por qué me está pasando todo esto? Dios es mentiroso, esa iglesia donde está son mentirosos, esos cristianos son mentirosos. Entonces nosotros tenemos que realmente ver cuál es nuestra confesión, No podemos generar un mundo de misticismo en la vida de las personas, ni un mundo de carisma incorrecto. Jeremías
representaba un movimiento de filantropía, es decir, un movimiento de alivio, un movimiento donde él ayudaba a cubrir las necesidades y ayudar a las personas en todas las áreas. Entonces fue un movimiento de obras, pero esto tampoco salvaba a la gente y tampoco daba solución a las personas. ¿Estamos aquí todos? O uno de los profetas. Es decir, esto representa la religión, también representa la religión. Las personas quieren oír es la voz de los hombres. Las personas siempre quieren estar conectadas a la voz de los hombres. Miren, yo quiero que ustedes disciernan esto, lo disciernan de corazón. Cuando ustedes escuchaban, por ejemplo, que venía un profeta, aquí alguito no se les movía por dentro. Ay, yo quiero oír, Señor, por favor, háblame a través de ese hombre, háblame a través de ese hombre. ¿A cuánto les pasó eso? Seamos sinceros. A mí también. A mí me pasó eso. Iba un profeta y Señor, dame una palabra. Entonces, seguíamos, era la voz de los hombres. Entonces, eso es un Jesús incorrecto. Y eso es lo que se está viviendo hoy dentro de todas las iglesias. Y eso es lo que nosotros no debemos seguir. Y eso es lo que nosotros no debemos vivir. Debemos seguir a un Jesús correcto. Tener una confesión correcta. Que nuestra confesión no sea material. Vamos, repita conmigo. Que mi confesión no sea material. Que mi confesión no sea en el misticismo insano. Que mi confesión no sea una confesión de posición, que me den una posición o que me den cierto trabajo porque ahora sí lo confieso con todas mis fuerzas. ¿Sí? Que mi confesión no sea por estar siguiendo a los hombres. Algunos estaban confesando a Cristo cuando yo estaba allá. Ay, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, pero ahorita que no estoy, no están yendo. Entonces Jesús no es el Cristo para ellos realmente. Me tenían a mí como el Cristo. Pero el que está yendo cuando uno no está, ese está confesando a Cristo realmente y ese realmente se está moviendo para Cristo, no para los hombres. ¿Estamos aquí todos, mis hermanos? Entonces, yo tampoco me asusto de que si yo me voy un tiempo, porque eso está dentro de los planes de Dios, eso yo no me puedo limitar a eso, ni puedo decirle a Dios, no, yo no voy, porque no, entonces después se me levantan tormentas a mí como se le levantaron también a Jonás. Yo no puedo ir en contra del plan de Dios y dentro del horario de Dios. Entonces, Dios es un Dios soberano. Y yo estoy aquí, estoy en lo que tengo que estar de parte de Dios. Y yo sé que si hay personas que se van, es porque se tenían que ir. Es porque se tenían que ir, porque realmente no estaban por lo correcto. Pero las personas que están y que se quedan es porque realmente esas personas son verdaderos discípulos y verdaderas discípulas de Cristo. Ellos están confesando a Cristo correctamente. ¿Cuál es el Jesús correcto? Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Esa es la manera correcta. Tenemos que ver quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Yo cada vez que estudio más y más este tema, yo me quedo corto, mis hermanos. Y ahí donde yo digo, tanto tiempo estudiando teología y tanto tiempo estudiando escatología y tanto tiempo estudiando la Biblia y cuántas veces estudiando la Biblia, aunque yo no digo que esto no haya servido, pero si yo hubiera dedicado ese tiempo más bien en conocer a Jesús, las cosas serían muy diferentes. Serían muy diferentes. Yo predicaba a Elías, predicaba a Jeremías, predicaba a Moisés, predicaba a los profetas, predicaba una cantidad de cosas, pero no predicaba a Cristo. Y si lo predicaba, era por amor de su nombre. Echaba fuera demonios en amor de su nombre. Hacía muchas cosas en amor de su nombre, pero realmente mi confesión también era incorrecta. Y para mí no es difícil decir esto porque lo digo con todo mi corazón. Mi confesión era incorrecta. No era correcta. Tenía un fundamento incorrecto, como el de muchos que están aquí hoy también. Su confesión era incorrecta. Entonces, el nombre de Jesús significa Salvador. Anoten allí, el nombre de Jesús significa Salvador. Él vino a salvar al pueblo de los pecados.
Eso está allí en Mateo capítulo 1, versículo 21. El significado de Cristo es ungido, ungido. Ese es el significado de Cristo, ungido. También significa el Mesías. Entonces, pongan allí una nota muy importante. Jesús es su nombre. Jesús es su nombre. Y muchos conocen a Jesús, pero ahora tienen que conocer el método y el mensaje. Es decir, Jesús es su nombre, Cristo es el título. Cristo es el título. Decimos Jesucristo. Y lo decíamos como una forma repetitiva. Ah, Jesucristo. En el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo, en el nombre de Jesucristo. No, pero vamos a entender realmente de qué se trata esto. Jesucristo. Jesús es su nombre, Cristo es su título. Y ese Cristo título, ese Cristo, el título, es Rey, sacerdote y profeta. Verdadero Rey, verdadero sacerdote y verdadero profeta. Esto es lo que representa Cristo. La palabra Cristo es ungido. Amén. Es ungido. Cristo es el método. Pongan atención a esto. Cuando Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, Pedro está diciendo, tú eres el verdadero Rey que venía a salvarnos, tú eres el verdadero sacerdote que puede limpiar los pecados de la humanidad y tú eres el verdadero profeta que puede abrir el camino para que podamos restaurarnos de todas las cosas. Entonces, Pedro estaba haciendo la confesión correcta con un fundamento incorrecto. Porque Pedro pensaba en las cosas materiales. Jesús pensaba en el reino del Padre, porque él vino a predicar acerca del reino. Pedro quería que le predicaran acerca de lo terrenal, de las cosas que estaban pasando ahí a su alrededor. ¿Sí? El Antiguo Testamento nos manifestó el método y el mensaje. El deseo del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, graben esto en sus corazones, el deseo de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es Cristo. Ese es el deseo. El método de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo es Cristo. Ese es el deseo, Cristo. Ese era el plan perfecto, Cristo. Eso fue lo que nos estuvo mostrando en el Antiguo Testamento, Cristo. Génesis 3:15 dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Génesis capítulo 3, versículo 15. Entonces, y pondré enemistad entre ti y la mujer. La mujer es María. Entre tu simiente y la simiente suya, es decir, la simiente de María, era Cristo, Jesús. Esta le herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ¿dónde iba a herir Jesús a la serpiente? En la cabeza, en la cabeza. Ok. ¿Y dónde iba a herir la serpiente a Jesús? En el calcañar, es decir, en el tobillo. ¿Y qué representa esa herida en el tobillo? Alguien que me lo diga, por favor, rápidamente. ¿Qué representa esa herida en el tobillo? En toda la historia del Nuevo Testamento, ¿qué representa esa herida en el tobillo? ¿Quién lo dice? ¿Quién lo va a decir? Vamos. Algún valiente, así se equivoque, no importa. El no caminar con Cristo. No, porque lo herirían a él, a Cristo, a Cristo. ¿Como caída? Cristo nunca cayó. ¿La traición de Judas? Tampoco. ¿Sí? Judas era parte del plan perfecto de Dios, tampoco lo traicionó. Que lo crucificaron. Eso, ahí está, ahí está. Acuérdese, el tobillo, no lo mató. Le dio en el tobillo. El tobillo, tú le dirás en el calcañar, representaba la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. ¿Sí? Pero ¿qué haría Cristo después de que resucitara? ¡Pah! De una vez, ¡ta! A la cabeza. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, ahí ya había una profecía muy importante. Ahora, primera de Juan, capítulo 3, versículo 8, dice así: para esto apareció
el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Mire, entonces ya había una profecía en Génesis 3:15 donde dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir, deshacer, derribar, arruinar las obras de Satanás. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15, anoten las escrituras. Hebreos capítulo 2, versículo 14 y 15 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es el diablo. Es decir, él tenía que morir para poder destruir la muerte. ¿Y cómo iba a destruir la muerte? Resucitando. Venció la muerte al resucitar de entre los muertos. ¿Me estoy haciendo entender? Solamente él podía resucitar de los muertos. Todas las personas estaban muriendo, yendo al infierno, y él tenía que restaurar esto porque él tenía que salvar a su pueblo escogido. Entonces él fue el que abrió el camino. Él fue el que abrió el camino a través de su muerte. Y cuando estuvo allí en la muerte, él vuelve y se levanta entre los muertos, abriendo el camino para que las personas vuelvan a encontrarse con Dios. ¿Estamos aquí todos? Y dice, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda su vida sujetos a servidumbre, es decir, a la esclavitud y a la voluntad de los deseos de Satanás. Entonces, Cristo como verdadero rey, él destruyó la obra del diablo. Y él sigue destruyendo la obra del diablo. Por eso ustedes no caigan en engaños de Satanás. Destruyan las obras del diablo como verdaderos discípulos. Segundo punto, Cristo como verdadero sacerdote perdonó nuestros pecados. Romanos capítulo 3, versículo 23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos habíamos pecado, estábamos destituidos de la gloria de Dios, separados de Dios, alejados de su presencia. Y Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, es muerte. Entonces todos estaban muriendo. Pero Hebreos capítulo 9, versículo 11 y 12, Cristo se levanta como verdadero sacerdote. Miren esto, Cristo se levanta como verdadero sacerdote, porque los sacerdotes del Antiguo Testamento no pudieron solucionar el problema del pecado con los animalitos ni con las ovejitas. Y por más de que una ovejita no tuviera mancha, no tuviera una arruga, igual era un animal. Y el que iba a hacer ese sacrificio también era un ser humano que también tenía el pecado original, porque los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos hacían los sacrificios, pero también tenían el pecado original. Ellos también necesitaban la salvación. Ellos vivían a través de rituales y trataban de salvar a las personas a través de rituales y a través de las obras. Entonces tuvo que levantarse un verdadero sacerdote, pero también tuvo que levantarse un verdadero cordero. Por eso Juan el Bautista dijo, he ahí el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por eso él mismo, como sacerdote, tomó su vida como cordero y la llevó directamente al matadero. Si se dan cuenta del oficio tan importante que él cumple, en el Antiguo Testamento se necesitaba el sacerdote, se necesitaba el cordero y se necesitaba que el sacerdote llevara la oveja al altar. Él mismo puso su vida como cordero y él mismo llevó su vida como cordero allí, siendo sacerdote, la llevó al altar y él mismo puso su vida para derramar su sangre para que todos nosotros pudiéramos ser salvos. Entonces, Hebreos 9, 11 y 12 dice así, pongan mucha atención a esta escritura. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, él mismo puso su vida, siendo él perfecto, su sangre perfecta, su vida perfecta, sin mancha, sin arruga, sin pecado. Por eso es que nosotros tenemos el privilegio de que a través de su sangre nosotros podemos pedirle perdón y él nos limpia y nos cambia de toda maldad también. Nos quita la maldad. Y también en Juan 19:30 dice,
cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Es decir, el precio que ustedes tenían que pagar, ya no lo tienen que pagar, yo lo pagué. ¿Se acuerdan la historia de Abraham y de Isaac? Que Abraham, allí en Génesis capítulo 22, lleva a Isaac al monte, al lugar de las calaveras, y allí en el lugar de las calaveras, Isaac tenía que morir. Isaac tenía que ser sacrificado. Ahí está el verdadero evangelio. El padre da a su hijo. El padre da a su hijo, a su único Isaac. Así como Dios entregó a su único hijo por nosotros. Entonces el padre da a su hijo, pero des en cuenta que cuando ya tenía el cuchillo levantado para matarlo, vino el ángel y le dijo, Abraham, ya suelta el cuchillo, baja ese cuchillo, porque Dios ha entendido, Dios se ha dado cuenta de que tú eres un hombre fiel. ¿Y qué hizo Abraham? Bajó el cuchillo y miró hacia atrás, y ¿qué había allí? Engarzado a unas ramas, a un árbol. ¿Qué había engarzado? Dice que había allí un cordero. Si se dan cuenta, ese es el poder de la gracia. Entonces allí estaba el cordero en reemplazo de la vida de Isaac. Y esto es lo que Dios ha hecho en nuestras vidas a través de Jesucristo. Él mismo puso su vida, puso su sangre para que nosotros pudiéramos ser restaurados y lavados de nuestros pecados y salvados del pecado original. Romanos capítulo 8, versículo 2 es muy importante. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley, digan conmigo, repitan estas palabras conmigo. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces póngase la mano aquí y diga conmigo, yo ya he sido libre de la ley del pecado y de la muerte. Eso es algo que usted tiene que creer con razón y no se deje engañar más de Satanás, siguiendo hacia el pecado, porque usted ya fue libre de todas esas cosas. Usted tiene el poder y tiene toda la autoridad del cielo y en la tierra que Jesucristo le ha delegado para que usted ya no caiga más en estas cosas que Satanás trata de desviarle. Amén. Ahora, Cristo como verdadero profeta abrió el camino hacia Dios. Él abrió el camino hacia Dios. ¿Qué pasó en el huerto del Edén? Los seres humanos fueron separados de la presencia de Dios. Allí perdieron la imagen. Allí perdieron la bendición. Allí perdieron la delicia. La palabra Edén viene del hebreo y significa delicia. Perdieron la delicia de vivir en comunión con Dios. Entonces dice Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20, dice así. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo, diga conmigo, camino nuevo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Esto es de su carne. Juan capítulo 14, versículo 6, también dijo, Jesús les dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie va al Padre si no es por mí. Entonces allí se estaban cumpliendo estas palabras en la vida del Señor Jesucristo. A través de eso que Él hizo allí en la cruz del Calvario, se abrió el camino para que podamos encontrarnos otra vez con Dios. Ahora, aquí es muy importante, la confesión. La confesión. Si no tiene un buen fundamento, si la confesión no tiene un buen fundamento, quiere decir que vamos a estar buscando lo material, vamos a estar buscando posiciones, vamos a estar buscando cosas físicas y realmente vamos a estar predicando desde una posición incorrecta. Cuando aceptas a Jesús, se resuelve el problema fundamental de toda tu vida. Toda tu vida. Mira, cree eso, créelo. Créelo. ¿Ustedes no creen que aceptar al Dios Todopoderoso en sus corazones no tiene que transformar sus vidas de una manera poderosa? Claro que sí. La transforma. La transforma. Por eso ustedes necesitan conocer a Jesús como el Cristo. Y aquí voy a tratar de ir despacio porque ya vamos a terminar. Necesitas conocer a Jesús como el Cristo. Como el Cristo. ¿Y quién es el Cristo? Él es el verdadero rey que puede destruir todas, escuchen esto, todas las obras de Satanás. Él es el verdadero rey que puede destruir todas las obras de Satanás. Las peores obras que Satanás en este momento haya levantado contra tu vida,
Él es el Cristo, Él lo puede hacer. Tú no puedes destruir las obras de Satanás. Tú no lo puedes hacer. Tú no puedes contra la fuerza del diablo. Solo Cristo lo puede hacer. Solo Cristo lo puede hacer. Tú no puedes arreglar tu pecado por sí mismo. Tú no puedes limpiarte tus pecados ni con ayuno, ni orando 40 días y 40 noches. Así subas allá a Monserrate de rodillas. Tampoco puedes limpiar tu pecado por ti mismo. Solo Cristo lo puede hacer. Solo Cristo. El ayuno no es para limpiar pecados. El ayuno es para uno consagrarse para Dios. Para uno fortalecerse espiritualmente. Uno es para limpiar pecados. Voy a ayunar para que me limpien esos pecados. No, eso no es para limpiar pecados. Si el ayuno fuera para limpiar pecados, entonces nos habrían mandado a todos a ayunar y sin fe, ¿no? Ayunen todos y se salvan. Se limpian todos los pecados, borrón y cuenta nueva. No, el ayuno no es para eso. Por eso es que muchas veces seguimos en la misma situación, porque no estamos viendo a Cristo correctamente. Y Cristo es el único. Es el único. Tú no puedes ir al cielo ni por tu economía, ni por tus casas, ni por tus tierras, ni por tus posiciones, ni porque tienes un nombre. No, estas cosas no te van a llevar al cielo. Eso se va a acabar en el momento que tú estés en un ataúd. Hasta ahí llegó todo. Hasta ahí llegó todo. Pero Cristo sí te puede abrir el camino para que te puedas encontrar con Dios. No solamente en el reino de los cielos, sino aquí también en la tierra, que puedas tener una buena relación con Dios. Pero tienes que identificar que Él es el Cristo, no como una forma teórica. Escúchenme lo que les estoy diciendo aquí. No como una forma teórica, como yo lo veía al principio, como teoría, y lo enseñaba como teoría. Tienen que experimentarlo realmente. Cuando estén en el problema, Jesús es el Cristo. Él es el que destruye las obras de Satanás. Jesús es el Cristo, el que restaura mi familia. Y usted empieza allí a moverse en esa declaración, en una confesión correcta. Y todas las cosas empiezan a suceder de una manera sobrenatural. Sobrenatural, pero no como una forma teórica. No, Jesús es el Cristo porque Él es el verdadero rey, el verdadero sacerdote y el verdadero profeta. No, es algo que tiene que ser experimentado en mi corazón, en mi vida personal, en mi vida personal. Yo estoy aquí y la iglesia está allá y mi esposa está luchando y está cuidando a la niña, llevando a la niña al jardín, está en los quehaceres de la casa, está haciendo las visitas, está cuidando allá también lo de las iglesias. Los líderes también están haciendo lo mismo. Algunas personas quizás se fueron, pero Jesús es el Cristo. Él es el Cristo para mí. Él es el dueño de la iglesia. Yo edificaré mi iglesia. Yo no tengo por qué estar preocupado. Si yo me preocupo, quiere decir que yo soy el dueño de la iglesia, no Cristo. Pero yo creo en la soberanía de Dios. Mire, ahí está Sergio Andrés Rocha. Yo estoy por aquí en México. Él no estaba yendo a la iglesia, pero ahora qué día llegó con la Biblia a la iglesia. Y yo, wow, Jesús es el Cristo. Jesús es el Cristo. El Hijo del Dios viviente. Él es el dueño de las ovejas. Y sus ovejas oyen su voz. Ahí entendí. Y dije que sus ovejas oyen su voz y ellas van al templo a escuchar su voz. Wow, gracias, Señor. Gracias, Padre. Así tenemos que ser la confesión. Cree en Jesucristo. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Si tú crees en el Señor Jesucristo, nada en tu vida se perderá. Nada en tu vida se perderá. Aunque lo veas perdido, todo estará ahí. Siempre porque estás creyendo en Cristo. Tu familia no se perderá. Tus hijos no se perderán. Porque estás en Cristo. Acepta a Cristo en tu corazón, pero acéptalo con todo tu amor. Acéptalo en tu corazón, no lo aceptes aquí solamente. Cuando lo aceptas aquí solamente, entonces tu mente se revuelve y empiezas a seguir a Cristo. Pues no sé si voy a la iglesia hoy, si esto sí. Es que no, porque lo tienes aquí, tiene que entrar aquí. Tiene que entrar aquí. Tienes que convertirte en un discípulo, como el Señor Jesucristo y como el apóstol Pablo. El apóstol Pablo decía, lo que era para mi ganancia lo he estimado como basura, como pérdida. Esta palabra basura en la traducción también dice como caca, como estiércol. Lo que era para mi ganancia,
es un estiércol para mí delante de la presencia de Dios. Nunca cambies la voz de Cristo, ni un servicio, ni una reunión de esta por 100,000 pesos, ni por 200,000 pesos. No, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Eso es caca, eso es basura delante de Dios. Él es el que te da todo. Él te puede hacer multiplicar todo en un momento. Te da una idea. Hoy voy a hacer esto. Y ya, y solucionado el problema. Ya todo está resuelto. Pero tienen que aceptar a Jesucristo en su corazón. Juan capítulo 1, versículo 12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tu identidad es muy importante delante de la presencia de Dios. Tienes que tener una identidad firme, una identidad completa. Y si Cristo, cuando Cristo mora en el corazón, Él guía la intención del corazón. Hechos capítulo 1, versículo 8, hace que ustedes se conviertan en unos testigos verdaderos, unos testigos. Hoy estábamos evangelizando un área de México, por allá por la zona donde estamos haciendo los entrenamientos, y salimos por equipos. Y le dije a los que iban conmigo, pongan atención y aprendan cómo se evangeliza. Y preciso pasando una camioneta de la policía y parqueó, y le dije, mire, vamos a evangelizar a los policías. Y ahí estuvimos, siendo testigos. Les mostré cómo es un testigo de Cristo, con firmeza, con autoridad, con amor, con cariño, hablando la palabra del buen pastor, la que habló Jesucristo para salvarlos. Y estos hombres al final estaban haciendo la oración de fe, y ellos se quedaban así y decían, wow, esto es hermoso. Y de ahí a metros estaba un restaurante, y les dije, vamos ahora a evangelizar a toda la gente que está en ese restaurante. Y me metí allá en la puerta del restaurante. Ahorita les mando el video para que se den cuenta de todo esto que les estoy diciendo y de las evidencias del campo. Y ahí estaba yo predicando a Cristo, y el camino de salvación, 5 minutos, eso no es nada. Cogimos números de teléfonos, algunos piden que se les hagan visitas en las casas, y allá van a ir a hacerles visitas a las casas. No espere que la gente llegue a la iglesia el primer día que usted le invita. Vaya a la casa, gáneselo, pague el precio por esas almas. Haga la obra del Señor hasta que esas almas sean consolidadas. Y allí, los que estaban allí recibieron a Cristo. Y allí en una mesa estaban sentados 4 detectives encubiertos de aquí de México, y estaban allí con los ojos cerrados ahí, aceptando a Cristo. Y otra mesa de más allá aceptando a Cristo. Y las señoras de la cocina aceptando a Cristo. Eso es algo hermoso. Eso es algo, eso es la voluntad del Padre. Por eso Cristo quiere que lo aceptemos realmente en el corazón, para que nos podamos convertir en testigos, no en la mente, porque si no, no somos testigos de nadie, sino solamente nosotros. En el corazón. ¿Dónde tiene que estar Cristo? ¿Dónde tiene que estar Cristo? Diga conmigo, en mi corazón. Que su corazón arda, cuando usted escuche la voz del buen pastor. Que su corazón arda. Mire, usted no se imagina las ganas que yo tengo unas ganas de irme a evangelizar allá en las zonas. Tengo unas ganas de encontrarme con Rocha y con el venezolano allá, con Josué y con Fabián y con Beto y con las hermanas, y salir a evangelizar. Lo anhelo. Cristo está en mi corazón y Cristo está en sus corazones. Tengo ganas de evangelizar con mis hermanos de Bogotá. Que pongamos un día a la semana y ya no haya ninguna excusa que los limite, porque Cristo está en sus corazones y se convierten en testigos. En testigos. Esta persona que recibe a Cristo ha recibido 3 bendiciones y que confiesa a Cristo correctamente. Ya vamos a terminar. Mateo capítulo 16, versículo 17. 3 bendiciones. Dice, entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Pedro. Después de que Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, la confesión correcta, recibió 3 bendiciones. Dijo, entonces él respondió, Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mira el versículo 18, aquí está. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Le está diciendo, Satanás no se puede meter contigo, porque yo te protejo, porque yo te guardo, porque yo te cuido, porque tú estás bajo mi cobertura, bajo mi autoridad.
porque tú creíste en mí, ahora tú me perteneces, y el que se meta contigo se mete conmigo. Así es. Protección total, una protección hermosa, protección hermosa. Entonces, y también le da la bendición de la iglesia y del evangelismo. Le dice: Pedro, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Mire esa gran bendición, la bendición de poder ganar almas. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y si tú haces esa confesión correctamente, tú vas a empezar a moverte, a ganar almas de una manera muy poderosa, porque Él va a producir en ti el querer como el hacer, su santa voluntad. Y dice: y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Es decir, Él empieza a edificar su cuerpo a través de tu vida. Por ejemplo, el pastor Jairo, él hizo la confesión correcta. Por eso es que él allá en el lavadero de carros, que siempre reunía a las personas allá y les daba la palabra y les predicaba. Esa es la confesión correcta. Y eso es lo que hay que seguir haciendo, pero esas almas hay que ganárselas, esas almas hay que consolidarlas, esas almas hay que llevarlas a la iglesia para que allí en la iglesia también se cambie la naturaleza, lo grabado y lo enraizado. Segunda bendición que reciben, bendición para vencer a Satanás y el infierno. Ahí está una vez Mateo 16, versículo 18. Dice: y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la no prevalecerán contra ella. Entonces la primera bendición es la bendición de la evangelización y que Él edifica la iglesia a través de nosotros. Segunda bendición es la bendición para vencer a Satanás y para vencer todas las fuerzas del infierno. Y dice: las puertas de la no prevalecerán contra ella. Esas son las bendiciones que ustedes reciben cuando tienen a Cristo en sus corazones. Y la otra bendición es las respuestas a la oración y el reino de los cielos. El versículo 19 dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y a ti te daré las llaves del reino. Entonces hay tres bendiciones ahí que recibes, muy importantes, que son las bendiciones más importantes que van a abrir los cielos para cada uno de ustedes. Amén. Les bendigo en el nombre de Cristo Jesús para que reciban la gracia del Señor a través de esta palabra. Vamos a hacer un foro y vamos a hacer un foro de 1 minuto.